En nuestra audiencia preliminar damos la bienvenida al doctor Franklin Howley, él es nutriólogo y pues vamos a tratar la relación entre el consumo de sal y la hipertensión arterial o la presión. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Freddy, estar con ustedes hoy aquí. Gracias, Bueno, doctor, sí. el placer es nuestro y de Claro. inmediato vamos a hacerles un brindis del mejor buenísimo. café del mundo, el Café El Santo café, Domingo. porque empieza Muchas en gracias aroma. a Carla, Café gracias Santo Carla, Domingo. muchas gracias. Bueno, luego de este cafecito, pues de inmediato vamos a conversar. Bueno, Muchísimas relación gracias. del consumo Claro. de sal e hipertensión arterial. Y hemos venido Eso escuchando como que una expresión muchos mitos, ¿verdad? muy popular, de que la sal es un veneno lento. Sí, Claro, eso es mira, cierto. lo primero es que obviamente la sal como componente mineral obviamente debe ser parte de la alimentación, es parte de un componente que necesitamos como entes vivos, como organismo vivo. Ahora el problema no es que si tenemos o no que consumir sal, se entiende que sí. Pero lo que tenemos que ver cómo es la alimentación de nosotros actualmente, así como la alimentación del ser humano, especialmente en los últimos 100, 200 años, a diferencia de cómo fue por muchísimo tiempo atrás, que la alimentación era donde con el consumo de sodio no era tan alto, de por sí había un problema de conseguir sodio, ahí se entendía la idea de que se hicieron Especies naturales y embarcaciones para cosas, buscar ¿verdad? especies, para buscar la sal para poder consumir. Ahora estamos en el otro espectro, si estamos consumiendo una cantidad exagerada de sal, exagerada de sodio, si estamos consumiendo 5 a 10 veces más sodio de lo que nosotros necesitamos para estar bien de salud. Y como todo en la vida, todos los extremos hacen daño. Así que el extremo que tenemos ahora es el extremo de alto consumo de sal y por lo tanto eso lleva, y hemos visto que muchas personas el consumo exagerado de sal, aumentado de sal, va con mayor riesgo de presión arterial alta, pero también de enfermedades cardiovasculares por ese aumento de la presión. ¿Y cómo determinar, antes de pasar a Dionisio, Sí. la cantidad de sal correcta? Porque nosotros siempre jugamos al gusto. Lo Claro. sentimos, bueno, se siente bajito de sal, poquito Entonces, de sal. es un tema y no porque sabemos claro. qué cantidad es la correcta. ¿Sí? Mira, lo primero es que la recomendación que se hace es que no se debe consumir, en una persona saludable, no se debe consumir más de 2.3 o 2.4 gramos de sal por día, de sodio, perdón. Eso implica, porque el sodio, la sal vienen como cloruro de sodio, eso implica que una cucharadita de café, no rebosante, sino una cucharadita de café, implica que son 6 gramos de cloruro de sodio, que son más o menos 2.4 gramos de sodio al día. Entonces es la recomendación que se hace, pero el problema es que muchas veces nosotros pensamos que el consumo de sal es que yo tengo un plato de comida y le eché sal. Entonces es lo que yo entiendo que tengo que reducir. Yo ya no consumo con el salero. Sí. No, pero no solamente eso, también hay que tomar en cuenta que independientemente de la sal que se utiliza para cocer los alimentos, hay personas, yo he visto personas que no comen si no es con un pote de sal en la mesa. Claro, pero ahí que yo iba al caso, así que el punto no es solamente que yo digo que una persona le quitamos el salero, no usa el salero en la mesa, que le quitamos hasta la sal en la preparación del alimento y todavía esa persona fácilmente tiene un consumo de sal elevado, de sodio elevado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mucho de la sal, como pasa con el aceite, como pasa con el azúcar, es un alimento o un nutriente escondido. Yo no tengo pendiente que yo consumo un pedazo de pan y eso tiene sodio. Yo no tengo pendiente que yo compré un paquete de galletitas y eso tiene sodio. Así que hay muchos alimentos que yo no le estoy agregando El bacalao, sodio. por ejemplo. El bacalao, por la preparación que tiene. Es decir, esos productos que son salados para conservarse son salados, pero productos que yo ni siquiera siento que son salados. Por ejemplo, yo consumo uno de esos cereales de desayuno cualquiera y eso tiene sodio. Y por eso es que se le pide al paciente o a la persona que tiene que consumir reducido en sodio, que se fije siempre, por favor, en la parte de la información nutricional, el rótulo nutricional. Y esos parámetros de consumo de sal aplican también para las personas que no tienen ningún tipo de problema cardiovascular. Claro, la recomendación que hacen diferentes instituciones médicas con relación al consumo de sal es a una persona saludable. Así que el consumo de sal diario no debería pasar, es decir, de la sal como producto, no debería pasar del tamaño de una cucharadita de café por día. Si la persona aparte de eso, tiene un problema cardiovascular o un problema de renal o algún problema que agrave la situación, el consumo de sal se reduce más. Sin embargo, así mismo como hay muchos azúcares sustitutos, que en un momento lo tratamos en este espacio, asimismo hay tipos de sal. De hecho, uno va a un supermercado o establecimiento comercial, se va a encontrar con sal que dice
yodada, Sí. sal mineral, Claro. Sal mineral. otro tipo de sal, ¿hay alguna relación? Hay sal Sí. incluso para las parrilladas. Claro, Sí, la claro, sal de sí, la grano. sal especial, Miren, sí. hay unas cuantas cosas que son cuestiones de real necesidad de saber la diferencia. Hay algunas cosas que son más de mercadeo que otra cosa. Cloruro de sodio es cloruro de sodio independientemente que sea de República Dominicana, que sea de los Himalaya o que sea de Marte. Es cloruro de sodio y tiene más o menos mismo efecto a nivel de mi salud como tal. Ujú. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese muy buen término del sal yodada? El sal yodada se determinó, se le agregó al cloruro de sodio y yodo, ¿por qué? Por una situación médica de salud. En algunos países, no necesariamente aquí en República Dominicana, porque República Dominicana está rodeada de mar, pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en el Suramérica, donde hay grandes regiones que tienen poco acceso al mar o a comida del mar, en su alimentación tenía poco yodo. Y eran personas que cuando falta el yodo no se puede hacer la hormona tiroidea. Y cuando no se puede hacer hormona tiroides en bebés, en infantes, en niños, uno de los riesgos es que tengan un déficit en el desarrollo de crecimiento y mucho más importante, un déficit en el desarrollo cognitivo y mental. Entonces se determinó enriquecer la sal con yodo para evitar que se produzca esa enfermedad en esa persona. O sea que no necesariamente, usted no está diciendo que no necesariamente porque vayamos a un supermercado y veamos allí diferentes tipos de sal, no es precisamente que están unas que otras se diferencian o que, No, sí. o que están en condiciones para Claro. usarse. En teoría, toda la sal que Es consumimos... más mercadológico que Claro. otra cosa. La sal que debemos consumir es sal que Ojo. sea yodada. Eso es la sal que, es la sal que deberíamos consumir. Pero no es que estemos agregando grandes cantidades, con pizcas de sal uno resuelve esa situación ahora. Cuando tú ves de repente la sal del Himalaya, la sal rosada, la sal esto, eso independientemente que sean quizás granos más gruesos, que me pueden servir para una parrillada por la textura que tiene, o una sal que tenga otra situación, no es que me va a ser mejor o peor para la salud, es sal. Un producto que tenga mucha sal, especialmente en personas que son sensibles a la sal, es decir, que retienen más líquido por el consumo de sal, implica que van a aumentar la presión arterial. Y que yo tenga una presión arterial de 120/80 o 110/70, que es lo normal, o que tenga 150/90, que ya es una hipertensión, implica muchos cambios, porque implica daño eventualmente a mi vaso sanguíneo, que se van a poner más grueso, más duro, va a ser más difícil el paso de la sangre, va a hacer que mi corazón trabaje de más y va a poner más presión sobre mis riñones. Y todo eso a largo plazo causa daño en la salud. Por eso, si yo puedo lograr que una persona baje ese efecto negativo que es la presión alta, disminuyendo el consumo de sal, haciendo actividad física, consumiendo mayor cantidad de frutas y vegetales, y si es necesario con alguna terapéutica farmacológica, perfecto. Así yo logro que esa persona esté más sana. Y las personas que tienen presión arterial normal, que no tienen ningún tipo de problemas cardiovasculares, ¿no influye en la cantidad de sal que consuman? Yo diría que ahí sería como veamos ver en cada caso. Si una persona tiene una presión arterial que se mantiene estable, que está saludable por cualquier otra vía, y consumiendo productos con sal no le cambia la presión y se ha mantenido saludable, yo entiendo que una persona quizá no tiene que contabilizar tan marcadamente el consumo de sal, pero yo igualmente le dijera a esa persona que no exageremos el consumo de sal, que no exageremos el consumo de productos que sean procesados, que se le añade mucha sal. Después una cosa que podría hacer es siempre fijarse en cualquier caja o producto de consumo, ver cuánto tiene de sodio por porción. ¿Cuál es lo normal? Mira, eso depende. Lo que uno tiene que buscar es que sea menos de un 20 a 15% de la ración. En el rótulo nutricional te dice cuánto es la porción de ese alimento. Y después abajo te pone cuánta cantidad tiene, por ejemplo, de sodio. O sea, que lo recomendable entonces, independientemente de que usted no tenga ningún tipo de problema cardiovascular, es que usted consuma por debajo Yo diría de lo normal. que por lo menos tratar de que no sea una exageración el consumo de sal. Si tú estás totalmente saludable, no tienes ningún problema de la presión, por lo menos tratar de no exagerar el consumo de sal. Es decir, no acostumbrarse por eso que ustedes dijeron al principio del segmento, de tener un salero en la mesa, no es necesario. Okay. Y en este caso la relación
de una persona que la presión no es alta sino bajita y el consumo de sal? Bueno, ya yo entendería que eso podría verse. Si hay personas que sí que tienen la presión muy bajita, hay personas que tienen algunas enfermedades cardíacas específicas que están muy depletados de sodio, entonces son casos muy específicos. Pero si estamos hablando que tenemos 1000 personas que van a estar sufriendo la presión, quizá una sea como tú comentes. Entonces es un caso muy específico que se trataría con su mismo médico y con la persona que le esté manejando la alimentación. Bueno, y como un tema quizás de gustativo, no puede haber un posible sustituto, algo que engañe a la persona que sienta que su comida está... Claro. Engañar al paladar. Mire, porque a mí, a buen dominicano, es duro usted comerse, por ejemplo, unos vibres con yuca, con huevo, sin sal. No, porque también no necesariamente que se elimine, que el punto yo creo que tampoco no es ser exagerado. Lo que pasa es que a veces quizá uno se va a la defensiva porque uno oye muchos medios de comunicación, influencer, que dicen, no, que tal sal, que esto y que lo otro, sin poner en mente que en verdad se está más que comprobado que el consumo de sal aumenta la presión. Ahora, eso no significa que tenemos que comer blando, comer sin insípido, sino podemos buscar otras cosas. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar otras especies que me ayuden o me potencien el efecto de la sal. Yo puedo usar que albahaca, que romero, que tomillo, que orégano. Hay muchísimas especies, cebolla, pimiento, que yo puedo utilizar acompañando a un producto. Más limón. Por ejemplo, el limón, ese sabor ácido, me ayuda a potenciar el sabor de la sal. Así que algo que no tiene mucha sal, que tiene jugo de limón, se va a sentir con un sabor un poquito más marcado. Igualmente, otra cosa que uno puede utilizar es que uno puede primero, después que consume alimento, yo no sé si alguna vez le ha pasado, lo guarda en la nevera y al otro día hasta le sabe mejor. Porque el mantenerse en frío y volver después a calentarlo fomenta o potencia también el sabor del alimento. Yo no sé si Julio, porque a Julio le gusta mucho consumir lo criollo, lo nuestro, ¿no? Pero una corona sin sal como que no es, que no es nada. Eso era una cervecita sin sal. Bueno. Pero doctor, de verdad que siempre agradecido por esos conocimientos científicos, pero una pregunta, ¿verdad? Antes de concluir, ¿qué es lo recomendable con el caso de la sal? Es decir, echárselo al final de la preparación de los alimentos o antes de cocer, que puede evaporarse. Mira, lo ideal fuera que se ponga la mínima cantidad que se necesite para la cocción y que no se le ponga sal en el momento de que yo voy a comerlo, sino que primero vamos a probar el alimento. Sí, porque eso es muy importante, ¿no? Hay gente, estamos muy acostumbrados muchas veces a que nos llegó el alimento y antes ni siquiera poner la boca, ya estamos con el salero poniéndoselo al alimento. A veces ya teniendo un exceso de sal. Entonces yo diría que, obviamente, a nivel de lo que yo entiendo que la mayoría de las personas sufren, que es de la presión más que de baja presión, cocinar con poco sal, utilizar mucho más especies para ayudar o fomentar el sabor. Primero probar el alimento, y después que uno pruebe el alimento, entonces ver si es necesario agregar sal. Ahora, si la persona sufre de la presión, yo le pediría por favor que se dé un chance sin la sal, tanto así que poca sal en la preparación, que no ponga sal en el alimento aunque le sepa blando o insípido, y dése 2 a 3 semanas. Eso es el chance que tiene que darle a su paladar para que se acostumbre a comer con una nueva cantidad de sal. Y eso se lo recomendaría a cualquier persona que sufra de la presión. Sobre todo en la República Dominicana, que tenemos un plato muy usado, muy favorito, que es el plátano, ¿no? Los tostones, los fritos. Claro. Óyeme, siempre tenemos que echarle sal. Claro. Y tiene sal ya muchas veces. Y tiene sal. Y tiene sal. Por ejemplo, un empanadín, yo ya ni qué. No, yo entiendo que es una cuestión, pero especialmente para las personas que sufren de la presión, les voy a pedir por favor que hagan un intento, se van a sentir mucho mejor, van a cuidar mucho su corazón y su salud y van a tener mucho más años de vida y más calidad de vida. ¿Esto es mito o es realidad? Usted, falta de yodo, va a la playa, se sienta a respirar el frescor del mar, ¿no? ¿Eso es correcto o es un mito? Mira, más que yodo, yo diría que ahí tiene que ver quizá, sabe que la sal jala agua. Por eso que, por ejemplo, si yo consumo con mucha sal,
me lleva más agua a mi sangre y eso hace que me aumente la presión. Igualmente, si yo estoy tupido, muchas veces uso como soluciones de sal y es lo que hace que me jala un poquito el agua y las secreciones que voy eliminando para poder entonces respirar mejor. Y yo diría que eso que estás respirando, cuando estás, y ese lindo olor que viene el mar, la playa, lo que está es un aire repleto de sal que está ayudando a tratar de eliminar un poquito esas secreciones que uno tiene. Bueno, ¿cómo poder contactarse con el doctor Franklin Howley para cualquier consulta personal? Claro, se pueden comunicar conmigo en Corazones Unidos 2, que es el teléfono 809-683-6185. Bueno, ahí está. Pues muchísimas gracias, doctor, por venir a acompañarnos aquí a este Tribunal de la Tarde. Ustedes no se muevan porque hay mucho más del contenido de este tribunal.